Hace unos días, en abril de 2026, un operativo contra un laboratorio de metanfetaminas en Huachochi, Chihuahua, pues terminó en tragedia. En este video analizaremos cómo puede aprovecharse para que no sea solo una tragedia sin sentido, una oportunidad perdida y más bien pueda ser una ocasión de mayor seguridad para todos los mexicanos. Ese día en Huachochi murieron 2 agentes de la CIA y 2 funcionarios mexicanos. Del lado estadounidense se ha informado que fueron asesinados durante la operación. En cambio, el gobierno de Chihuahua informó que la muerte sucedió por un accidente de carretera, tras el operativo en donde participaron elementos del ejército mexicano, y que el par de agentes iban solo como mochileros en un raid. Pero aquí viene el punto crucial. El gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que no estaba enterado de dicho operativo y menos de la intervención de la CIA. Al respecto, la propia presidenta fue clara. No puede haber agentes extranjeros operando en campo sin autorización federal. Y aquí empiezan las contradicciones. Por un lado, autoridades de Chihuahua dicen que estos elementos de la CIA eran solo instructores, en tanto que medios estadounidenses confirmaron desde el primer momento que eran agentes de la CIA. Mientras tanto, el gobierno federal primero negó, aunque luego reconoció una coordinación parcial con Estados Unidos. Es, en palabras de Claudia Sheinbaum, una coordinación sin subordinación. Hay agentes de seguridad en México, sí, tienen permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se colabora con ellos, se coordina con ellos en el marco del respeto a la soberanía y de los 4 ejes que hemos definido como los criterios de colaboración con cualquier gobierno extranjero y particularmente con Estados Unidos. Esto revela algo clave. La cooperación de México y Estados Unidos existe, pero no siempre está bajo control del gobierno central como él quisiera. Y lo de Chihuahua no fue una excepción. En realidad, la operación y su costo en vidas humanas es parte de la estrategia política de Donald Trump, que busca llevarse todo el crédito de detenciones y de la desarticulación de laboratorios de droga de cara a las elecciones de noviembre próximo y tras sus muy malos resultados en temas como inflación, costo de combustibles y la guerra de Irán. Trump trata de demostrar que cumple su promesa de entregar a los estadounidenses una frontera sur más segura. Pero en realidad lo de la CIA en México es parte de una larga historia. Desde la Guerra Fría, la CIA ha operado en México bajo 3 esquemas: inteligencia compartida, intercepción de comunicaciones y ubicación de líderes criminales. Todo esto bajo este concepto de inteligencia compartida. Un segundo esquema tiene que ver con capacitación y uso de tecnología. Es decir, enseñan al ejército mexicano, a las fuerzas de seguridad mexicanas, en el uso de drones, equipo de vigilancia y en el análisis de datos extraídos de las labores de inteligencia. Y 3, el tercer esquema tiene que ver con operaciones indirectas, es decir, información que la CIA transfiere al gobierno mexicano y que permite la identificación de blancos. Y también una participación sin estar oficialmente presentes, es decir, lo que sucedió en Chihuahua, y tal vez labores de contrainteligencia. Todos estos 3 esquemas, bueno, convergen y han sido largamente explorados, explotados por la CIA y el gobierno y las fuerzas del orden y la seguridad en México durante mucho tiempo.
pero además vamos muy bien en esa colaboración y en esa coordinación. Al respecto, recordemos el asesinato de Manuel Buendía, que se ha visto señalado mucho en estos días. Manuel Buendía fue el periodista más famoso en la década de los 70s y 80s, hasta que publicó su libro La CIA en México, la cual, bueno, pues hacía una investigación sobre diversas operaciones de la CIA en territorio mexicano. Y Manuel Buendía fue asesinado en 1984 por la espalda, saliendo de su oficina en la zona rosa, supuestamente por agentes ligados a la Dirección Federal de Seguridad, mientras investigaba más aún sobre la CIA, el narcotráfico y su interrelación con la corrupción gubernamental en México. Siempre ha habido rumores de que en realidad esta fue una operación de la CIA, al verse descubierta en sus operaciones para financiar a la guerrilla centroamericana. También se han señalado estos días los rumores sobre el ajusticiamiento al agente Kiki Camarena de la DEA, porque supuestamente Camarena habría descubierto operaciones sensibles vinculadas a la CIA, incluyendo posibles vínculos con el financiamiento de operaciones encubiertas en Centroamérica, y que su muerte no puede explicarse únicamente como una represalia del narcotráfico mexicano. Supuestamente, Kiki Camarena descubrió la participación de la CIA para encubrir una red de colaboración entre la inteligencia estadounidense, el ya extinto Cartel de Guadalajara y el financiamiento ilegal a los contras en Nicaragua. Exactamente lo que ya había venido analizando Manuel Buendía. Al respecto, bueno, ¿por qué tenía que recurrir el gobierno estadounidense a esta barroca operación? Bueno, porque el Congreso estadounidense prohibió taxativamente el financiamiento del gobierno Reagan a estos grupos alzados en armas en Centroamérica mediante la llamada enmienda Boland. Algunos exagentes de la DEA han venido argumentando que en realidad Camarena fue secuestrado y silenciado al descubrir esta operación que contravenía las órdenes del Congreso estadounidense. Más recientemente, bueno, pues ha sido notoria la intervención de la CIA en la operación contra el Mencho a principios de año, y también, bueno, recientes estrategias para el manejo de drones y el monitoreo avanzado en la costa del Pacífico mexicano. Al respecto, diversos medios estadounidenses han venido señalando que el operativo en Chihuahua, que ha generado tanta indignación del gobierno mexicano, como no causó, por ejemplo, la intervención de la CIA en el caso del Mencho, pues no fue el primero, sino que antes hubo otros en Chihuahua, y también que hay otros operativos con intervención de agentes de la CIA en estados como Nuevo León, Estado de México y Baja California. En otras palabras, Estados Unidos se ve que no necesita invadir a México, porque ya está dentro del sistema mexicano de seguridad y combate al narcotráfico. Está dentro, lo tenemos allí. En realidad, la entrada disimulada de agentes estadounidenses es el modus operandi en el que actúan los servicios de inteligencia estadounidense alrededor de todo el mundo. Estos servicios buscan que su presencia sea catalogada para fines de entrenamiento o consultoría. O a usted, amigo que sigue esta emisión, ¿no le parece muy raro esta reactivación del gobierno mexicano desde hace muchos meses,
los constantes pedidos que hace el gobierno de Claudia Sheinbaum para la introducción de personal militar de Estados Unidos para supuestas labores de entrenamiento y capacitación. Bueno, pues es precisamente parte de este modus operandi que el gobierno mexicano ha permitido a diestra y siniestra. Y aquí entra el punto más delicado. México ha endurecido su marco legal en los últimos años con modificaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, las cuales implican una mayor restricción de actuación a agentes extranjeros, la obligación de que informen al gobierno federal y límites más claros a operaciones en campo. Pero el caso de Chihuahua expone una contradicción brutal respecto a estos cambios legales. La ley dice que no pueden operar agentes extranjeros, pero la realidad muestra que sí operan de forma indirecta o encubierta o bajo este parapeto de capacitación y entrenamiento. Y que cualquier gobierno estatal que quiera tener colaboración en materia de seguridad con los Estados Unidos o con cualquier otro país tiene que cumplir la Constitución y las leyes, la Ley de Seguridad Nacional. Y para ello tiene que solicitar autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informar y coordinarse con el Gabinete de Seguridad Federal. Y que operan hasta con permiso de la propia Claudia Sheinbaum, como ella misma se autodelató hace unos días. Así, las amenazas del gobierno de Donald Trump de invadir México se materializaron no con una fuerza de ocupación militar convencional, sino con una guerra encubierta, con operaciones clandestinas y con el permiso mismo de Claudia Sheinbaum. Al respecto, en febrero del 2025, Omar García Harfuch, junto con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, el de Marina, Raimundo Morales, el fiscal Alejandro Gertz, se reunieron con Marco Rubio, con la fiscal general estadounidense Paz Bondi y con el secretario de Defensa gringo, Peter Hegseth, con quienes acordaron todos ellos redefinir la cooperación de seguridad y de la cual no informaron al Senado mexicano. Posteriormente, en marzo del 2026, García Harfuch se reunió con el director de la DEA y con el director del FBI y tal vez también con la CIA y con su titular John Ratcliffe. Todo esto muestra que este compromiso de Claudia Sheinbaum de abrirse a la cooperación con las fuerzas militares y de inteligencia de Estados Unidos no es algo reciente ni algo que se hace por debajo del agua por parte del gobierno de Chihuahua. Se hace desde los más altos niveles del gobierno federal y con el permiso de Claudia Sheinbaum, porque sería muy raro que García Harfuch y los demás miembros de su comitiva en este par de viajes no hubieran informado a Claudia Sheinbaum de los acuerdos alcanzados con sus contrapartes estadounidenses. E insisto, muy probablemente García Harfuch se reunió con la CIA al respecto. Bueno, pues esto es información muy difícil de lograr. Al respecto, recordemos un incidente reciente de Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei, que se reunió con autoridades de la CIA, subió la foto mostrando la reunión de ella, funcionarios argentinos y autoridades de la CIA, y tuvieron que bajar la foto porque, bueno, dentro de los marcos de la CIA está prohibido dar a conocer imágenes de reuniones porque estas imágenes facilitan
la labor de la contrainteligencia de otros países. En ningún caso de los señalados, el gobierno mexicano informó al Senado de la República de los acuerdos alcanzados. Al respecto, recordemos que según la Constitución mexicana, el Senado de la República tiene la facultad exclusiva de aprobar acuerdos, comunicaciones y protocolos internacionales suscritos por los funcionarios mexicanos. No es una prerrogativa del gobierno de Claudia Sheinbaum, sino que se tiene que informar necesaria y obligatoriamente al Senado mexicano, y esto nunca se ha informado. Al respecto, señora Claudia Sheinbaum, si usted no informa al Senado mexicano de sus acuerdos secretos con el gobierno estadounidense, dígame, pues entonces, ¿dónde queda esto de la soberanía nacional? ¿Y quiénes son realmente entonces, Claudia, los verdaderos traidores a la patria? Es solamente una pregunta, señora presidenta. Pero el incidente en Chihuahua le sirvió a la presidenta Claudia Sheinbaum para usarlo políticamente. Y bueno, pues supuestamente se está investigando si hubo una violación a la ley, a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional. Y bueno, se ha venido azuzando el miedo de sancionar al gobierno de Chihuahua con una posible desaparición de poderes. Estas amenazas y el desconocimiento que dice el gobierno mexicano tener de este tipo de operaciones, pues revela tres problemas fundamentales. Uno, una cooperación entre estados y federación no bien alineada. Cada uno actúa en beneficio del molino propio. Dos, revela también una dependencia operativa excesiva del gobierno mexicano respecto a las contrapartes estadounidenses. Revela que existe cooperación y que Claudia Sheinbaum sabe y autorizó que hay operaciones encubiertas de las agencias estadounidenses, no solo de la CIA, sino también de la DEA, el FBI y de cualquiera de las 18 agencias de inteligencia y militares estadounidenses en México. Y al respecto, bueno, pues hay que destacar que los pocos pero importantes golpes que ha venido dando Claudia Sheinbaum al crimen organizado en México, todos ellos han contado con colaboración de las agencias de inteligencia estadounidenses. Porque México necesita obligadamente en estos momentos a la inteligencia de Estados Unidos para enfrentar ese peligro existencial para el país que es el narco y sus carteles. Así es que Claudia Sheinbaum está en un muy grave caso de simulación política. Dice defender la soberanía mientras se coopera todo lo posible con el gobierno estadounidense. En tal sentido, se prohíbe inútilmente a estados y municipios la interrelación con el extranjero como si no hubiera una interrelación natural y supranacional de ellos con el extranjero, mientras la federación se permite y otorga mucha manga ancha a sí misma. Y se agita el petate del muerto de la desaparición de poderes según la fracción 5 del artículo 76 de la Constitución mexicana. Un mecanismo previsto en tal artículo y que entre 1917 y 1975 permitió una enorme cantidad de desaparición de poderes en los estados por parte del Ejecutivo Federal. Es decir, 60 casos documentados de desaparición de poderes entre 1917 y 1975,
siendo este último año el último caso registrado de que se utilizó el artículo 76 de la Constitución. Y eso fue en Hidalgo por una diferencia entre el entonces presidente Luis Echeverría y el exgobernador Manuel Sánchez Vite, que se saldó con la separación del sucesor Otoniel Miranda en Pachuca. Y por eso, bueno, pues ahora se agita el espectro de esta desaparición, haciendo intervenir al Senado de la República sin mayor necesidad. Si ya existía la cooperación, ¿para qué tanto teatro, presidenta Claudia Sheinbaum? Señores legisladores, en realidad se trató solamente por parte de Claudia Sheinbaum de golpear al PAN y a la gobernadora de Chihuahua con vista al próximo proceso electoral de 2027. Al margen, fíjese usted, tratando de golpear a la gobernadora Maru Campos, Sheinbaum le dio a la gobernadora un protagonismo no buscado y hasta le creó la imagen de una firme defensora de la ciudadanía, que no teme atacar al narco en oposición al miedo y a la apatía de Sheinbaum y de su complicidad con narcocarteles. Así que veamos si este protagonismo que de manera tan inopinada dio el gobierno Sheinbaum a la gobernadora María Eugenia Campos, pues no se le revierte a Morena y a Sheinbaum. Y si la gobernadora logra explotar y posicionar esta campaña que Sheinbaum le entregó en bandeja de plata. Es útil observar que Chihuahua no es un estado garantizado de ninguna manera para Morena. Hay una diferencia de apenas 5 puntos en las preferencias electorales entre el PAN y Morena al día de hoy. Y que hay un riesgo permanente de divisiones y fragmentación por parte de Morena, gracias a la pugna entre Andrea Chávez y el presidente municipal de Ciudad Juárez, que ambos pelean por la candidatura a la gubernatura. Así que, en vista de esta campaña que le hicieron a la gobernadora Maru Campos, no queda más que asumir lo evidente. Qué pendeja es Claudia Sheinbaum y qué inútiles e inservibles son todos sus asesores y funcionarios. Porque de otra manera no se entiende tanta lloradera por parte de Claudia Sheinbaum. Lleva ella y su gobierno y Morena toda una semana llorando por el operativo en Chihuahua, buscando explotar políticamente la tragedia. A menos que a Claudia Sheinbaum le haya dolido mucho la destrucción del narcolaboratorio en Huachuchi, y pues salta entonces la pregunta, pues ¿qué intereses tenía ella en lo personal en ese narcolaboratorio? Bueno, estas son las contradicciones del gobierno mexicano que no tienen una solución rápida. Pero conviene ver también la otra parte, la visión desde la lógica de Estados Unidos. Y la lógica desde Washington es muy distinta. Para Estados Unidos, el narcotráfico es una amenaza interna de seguridad nacional. Y por ello México es parte del problema y de la solución. Y ellos ven que Estados Unidos está sacrificando vidas, ayudando a un vecino malagradecido e inútil. Y por ello, bueno, pues ha insistido en entrar a una mayor cooperación a la fuerza que responda a los intereses estratégicos que ellos buscan. Al respecto, Michael McCaul, presidente del Comité de Seguridad Nacional en el Congreso de Estados Unidos, ha confirmado, según medios estadounidenses, que México aceptó tener agentes de la CIA en territorio nacional, tal como se acordó
en las reuniones que ya había señalado hace un momento, en las reuniones de seguridad que tuvieron lugar en febrero del 2025 en Washington. Mexico and the United States are working together, not only in terms of special operators, but also in intelligence. Our intelligence agencies are there to assist Mexico. There may be the political rhetoric that you may hear about, but underneath all the rhetoric is strong cooperation between both our military and our intelligence agencies. So there's no way that President Sheinbaum didn't know. I do really need to get him to go. Yeah. Y a poco de esto nadie le informó a la presidenta Sheinbaum. Por eso es útil remarcar, la CIA ha ampliado su presencia en nuestro país y por eso Estados Unidos presiona con acciones más agresivas contra los carteles. Ya se les permitió la entrada con el permiso, la bendición de Claudia Sheinbaum y sus funcionarios y por lo tanto ellos piden más y más. Es una lógica básica. Incluso hay propuestas, especialmente en círculos políticos estadounidenses y más concretamente en círculos republicanos, de que México debe designar a los narcocarteles como organizaciones terroristas dentro de la legislación mexicana, para justificar una mayor intervención por parte de las fuerzas estadounidenses. Y presionan estos actores estadounidenses para que el gobierno de Estados Unidos haga operaciones militares más contundentes, más visibles dentro del territorio mexicano. Insisto, todo esto gracias a este permiso que Claudia Sheinbaum dio a los agentes de las agencias de inteligencia y militares de Estados Unidos. Claro, México rechaza esto públicamente, pero el caso Chihuahua ya sugiere algo incómodo, algo que no checa. Y es que la intervención de Estados Unidos en México ya ocurre, solo que sin decir su nombre. Nosotros advertíamos hace ya mucho tiempo que esto llegaría a suceder con permiso o sin permiso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella decidió darles ese permiso. Bueno, pues ahora tiene que atenerse a las consecuencias de ser tan magnánima en sus acuerdos con los gringos. Entonces, la pregunta no es si hay o no intervención y violación de la soberanía en el caso de Chihuahua, sino más bien quién controla esta intervención realmente. ¿La controla México? Bueno, ya estamos viendo que no. Todo esto es un control desde Estados Unidos y en tal sentido el caso Chihuahua no es solo un accidente, es una radiografía de nuestro débil y mal hecho sistema de seguridad. Somos un Estado que hipócritamente proclama soberanía, pero que antes ya la entregó primero a los narcocarteles y luego a Estados Unidos, y que ahora depende excesivamente de la inteligencia extranjera para combatir a estos narcocarteles, y que muestra que la coordinación ocurre, una coordinación real, fuera del discurso oficial y en lo oscurito. Mientras, por el contrario, hay estamentos del gobierno central y del partido en el poder que colaboran y encubren activamente al crimen organizado. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse esta contradicción de entregar la soberanía a la inteligencia extranjera y por otro lado Morena y narcopolíticos colaborando activamente con el crimen organizado? Bueno, esto es algo muy grave y en algún momento se tendrá que resolver y todos los implicados pagarán su parte de las consecuencias.
Y en tal sentido, la pregunta incómoda es, ¿México realmente está defendiendo su soberanía en el discurso platanero de las mañaneras o simplemente está gestionando, administrando una realidad que no puede controlar? Porque lo de Chihuahua refleja a México como un estado fallido, donde la mañanera es el único espacio que medio funciona en el país para fines propagandísticos, pero que detrás de ella, de las mañaneras, no hay nada. Y esto, bueno, echa luz sobre el dilema de la gobernadora Maru Campos. ¿Qué hubiera preferido Maru Campos? Seguramente fue la pregunta que ella misma se hizo. ¿Colaborar con Estados Unidos o colaborar con el narcogobierno mexicano, donde no se sabe si tratas con un narco, un espía, un burócrata corrupto o quién sabe con quién estás tratando? Así que la decisión de la gobernadora Campos de colaborar activamente con la CIA y el gobierno estadounidense, pues es lógica y explicada bajo esta luz. Porque cuando agentes de la CIA y de cualquiera de las 18 agencias militares y de inteligencia estadounidenses operan y actúan en el territorio mexicano sin que el gobierno de Claudia Sheinbaum lo sepa, pues eso no es cooperación. Eso debe de tener otro nombre. Si Sheinbaum fuera una verdadera estadista y no la corre ve y dile de López Obrador o la vecina argüendera que regaña y se pelea con todos, pues Sheinbaum podría tener una actitud más proactiva y constructiva. Utilizar el trágico incidente en Chihuahua no para politizarlo y usarlo como ariete para la grilla en contra del PAN y de la gobernadora Campos, sino para avanzar en una cooperación más abierta, transparente, confiable, predecible, institucional y ordenada con Estados Unidos, que la necesita de verdad. Si no hace esto, pues el incidente trágico será solo una oportunidad perdida. Claro, no hay que olvidar que el caso de México no es un hecho aislado. México se inscribe en una larga historia de intervenciones donde la CIA ha operado como actor clave en Latinoamérica. Y esto implica un riesgo, incluso algo ya denunciado por muchos autores, que es una superposición de agendas entre la CIA, otras agencias estadounidenses y estructuras criminales. Una superposición de agendas que en el pasado, por ejemplo, permitió la consolidación de redes del narcotráfico más grandes, protegidas y controlables, como el cartel de Guadalajara y extinto. Pero también supone, pues, otra arista que no toca analizar en este momento, y es que si Estados Unidos actúa con este nivel de descontrol, de impunidad absoluta, sin una respuesta real y honesta por parte del gobierno mexicano, pues imaginemos cómo vendrán actuando agencias que sí son un verdadero peligro real y comprobado, como son las agencias de inteligencia o militares rusas, chinas o cubanas, y sin que el gobierno mexicano sepa absolutamente nada. Al final, y ya para finalizar, cabría que Claudia Sheinbaum le pregunte a los mexicanos: ¿y ustedes, mexicanos, qué prefieren? ¿Soberanía o mayor seguridad, venga de donde venga, para usted y sus seres queridos? Pero esta pregunta Claudia Sheinbaum no la hará a los mexicanos, porque ella ya lo decidió por usted. Ha preferido seguir protegiendo a los narcocarteles para servir así
más y mejor en todo a López Obrador y a su familia en lugar de a usted, porque ella cree que al final usted y su familia que se jodan. Por último, no me cabe más que hacer una observación que cabría después analizar con mayor sentido. Y es que la información más oportuna de todo este incidente la dieron medios estadounidenses, Wall Street Journal, Washington Post, Los Angeles Times, y no los medios mexicanos, lo cual, bueno, es una serie llamada de atención a los medios mexicanos y que refleja que la genuflexión ante el poder que pide, demanda y exige la 4T atrofia a todos, incluso a este fusible tan sensible, tan importante, tan necesario como es la libertad de prensa y el profesionalismo que debe siempre privar. Me hubiera gustado detenerme mucho también en otra vicisitud que nos pinta de cuerpo entero como país y que desnuda inclementemente a la 4T, que es la detención del contraalmirante Fernando Farías Laguna en Buenos Aires, pero esto lo trataré de hacer durante la semana si cuento con el apoyo de su atención y su visita. Si le interesa a usted este tipo de análisis, suscríbase a nuestro canal. Buscamos en México Libertario y en el Partido Libertario MX de hablar sobre temas sobre lo que pocos o nadie quiere hablar en México. Y lo hacemos porque entender lo que realmente pasa más allá del discurso es el primer paso para no caer en la simulación ni en la mentira cómoda al poder y a políticos inútiles. Muchas gracias.